Salve María, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy me siento muy feliz, muy contenta y le doy las gracias al Señor por darme una vez más la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir la palabra. Bueno, vamos a empezar una vez más el día de hoy en el nombre de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosarme. Amén. Bueno, estos días estuvimos hablando un poco sobre el Espíritu Santo, la promesa del Padre. La otra vez estuvimos hablando sobre los dones espirituales. Y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre algunos frutos que el Espíritu Santo da en nosotros y que debemos de conocer, debemos de saber para saber qué es lo que nos falta mejorar, qué es lo que nos falta para poder avanzar un poco más en el camino de Dios. Y está en Gálatas capítulo 5, versos 22, dice así: el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son las cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es impresionante, hermanos, la palabra de Dios, es como el apóstol Pablo resume sobre algunos frutos, porque el Espíritu Santo tiene tantos frutos que da, pero él resume algunas cosas que nosotros debemos de saber y debemos conocer, y por sobre todo debemos luchar de tener para poder gozar de los frutos del Espíritu Santo. Primeramente, el primer paso, ¿verdad?, que es recibirle al Espíritu Santo, aceptarle a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y luego recibir la unción del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo nos da los dones y carismas para utilizar en favor del reino de los cielos, también el Espíritu Santo tiene que tener frutos dentro de nosotros, dentro de mi interior, dentro de mi corazón. ¿Y cuáles son esos frutos que yo como cristiano, como persona que me considero ser cristiano, debo de tener? Son algunos puntos. Primero, la caridad, lo que siempre hablamos, debemos hacer obras de caridad. El fruto del Espíritu Santo es la caridad, es las obras, porque la fe sin la obra es una fe muerta. Debe acompañar la fe, siempre debe acompañar con las obras, es decir, la caridad. El segundo es la alegría, la paz. Debemos ser cristianos alegres, felices, como dice el apóstol Pablo en otra cita bíblica: estén alegres siempre en el Señor. Debemos ser personas alegres, sonrientes, transmitir alegría, transmitir paz, transmitir cosas positivas a la gente, que en nosotros se vea realmente que existe un Cristo vivo. Y luego dice comprensión a los demás. ¿Cómo falta eso, hermanos? Vivimos en un mundo tan egoísta, en un mundo en donde la persona solamente piensa en uno mismo, pero nos dice la palabra de Dios que uno de los frutos del Espíritu Santo es comprensión a los demás. Ya no sabemos comprendernos, ya no sabemos ni siquiera ayudarnos, pero el Espíritu Santo ese fruto quiere dar en nuestros corazones y dentro de nuestras familias, que es la comprensión mutua. Debemos comprendernos, ayudarnos, entendernos, apoyarnos. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Y luego dice la bondad, mansedumbre y dominio de sí mismo. La bondad, ser personas bondadosas, corazones bondadosos, desearle siempre el bien a los demás, por más de que una persona te hace daño o te desea el mal. Vos como cristiano, de ser una persona bondadosa, de un corazón bondadoso, que le deseas el bien a los demás. Como decía Jesús en otro texto bíblico, hay que amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen. Tenemos que ser personas bondadosas, de corazones mansedumbre. Estamos en junio, también celebramos el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Traté de imitar el Inmaculado Corazón de Jesús, ser personas mansas, bondadosas. Y dice dominio de sí mismo por último. Tenemos que aprender, hermanos, nosotros como cristianos, a dominarnos, a aprender a dominar nuestro carácter, nuestras emociones. Son tantas cosas que
son tantos frutos que el Espíritu Santo debe derramar sobre nosotros, y cuando conocemos la palabra de Dios nos damos cuenta qué es lo que nos falta, en qué debo ajustar, en qué debo mejorar, en qué debo perfeccionarme como cristiano para agradar a Jesús. Lo que más me gusta en el último texto es en donde dice el apóstol Pablo: depongámonos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Es decir, que cuando uno tiene el Espíritu Santo tiene que tratar siempre de ser el último y priorizarle a la persona, priorizar el bien de los demás y no querer ser nosotros primeros, no querer ser más que los demás. Es decir, una persona que realmente le tiene al Espíritu Santo debe ser diferente, distinto, y se debe de distinguir por su humildad, por su sencillez, y es decir, hermanos, que el egoísmo, la envidia espiritual, la envidia carnal, la vanagloria, la autosuficiencia, todas esas cosas no vienen del Espíritu Santo, sino más bien vienen de la carne. ¿Por qué? Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es, como les decía, hermanos, es no ser personas vanagloriosas. Tenemos que siempre aferrarnos a Dios, depender siempre de Dios para poder seguir adelante. Y si estamos en una comunidad, bueno, ser personas humildes, sencillas, productivas, que aporten cosas buenas para el reino de los cielos, ayudar al hermano, ayudar al prójimo, ayudar a ese servidor que está decaído, que está débil, darle esas palabras de aliento que necesita, y no criticar. No critiquemos, sino más bien oremos los unos por los otros. Estos son algunos de los frutos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que yo quería compartir con ustedes, y hoy le pido a Dios, le ruego que pueda seguir permitiendo que podamos compartir la palabra de Dios bajo esta plataforma. Yo le consagro al Señor tu vida, le consagro al Señor tu familia. Te pido que siempre puedas rezar por mí, recemos los unos por los otros para seguir adelante en este camino de fe. Que tengan un hermoso fin de semana. Mañana vamos a celebrar Día del Padre. Honremos a nuestro papá, amemos a nuestro papá en vida, seamos siempre motivo de alegría para ellos, y oremos sobre todo por la conversión y santidad de nuestros padres. Bendiciones, salve María.